La bahía de transbordadores de la estación Meridian olía a refrigerante, a aislamiento quemado y al peculiar olor metálico propio de trabajar con una docena de sistemas de propulsión alienígenas diferentes en un solo turno. Garrett Sondheim había aprendido a apreciar ese olor durante los últimos 11 años, desde que empezó a barrer pisos en el muelle de reparaciones de su tío a los 17 ahora. A los 32, era el propietario absoluto de reparaciones domésticas Sunand. Tras haberla heredado, tras el fallecimiento de su tío Eric hacía 3 inviernos, y nunca se había arrepentido de seguir en un trabajo que la mayoría de la gente de la estación consideraba poco ambicioso. El muelle ocupaba un estrecho rincón del anillo comercial inferior de Meridian, encajado entre un puesto de fideos que parecía no cerrar nunca y una tienda de pornografía especializada en equipos de navegación de segunda mano, de dudosa legalidad. Los clientes de Garrett eran principalmente transportistas, comerciantes independientes y algún que otro turista que se alejaba demasiado de las relucientes cubiertas superiores y se encontraba con un regulador atmosférico defectuoso. Cobraba precios justos, trabajaba honradamente y volvía a casa cada noche, a un pequeño apartamento donde su gata, Duquesa, lo esperaba con ese desprecio particular que solo los felinos podían expresar. Era, desde cualquier punto de vista razonable, una vida sin nada destacable, que era exactamente como Garrett la prefería. La mañana en que la nave diplomática Velket llegó a la estación Meridian, Garrett se encontraba debajo de un esquife de carga perteneciente a un comerciante danari, que había calentado tanto sus bobinas de compresión, que casi se habían fundido en un solo bulto inútil. El comerciante, un tipo corpulento, con la cara llena de colmillos y el cuero gris púrpura, típico de su especie, estaba cerca, emitiendo sonidos cada vez más preocupados, cada vez que las herramientas de Garrett producían una chispa inesperada. ¿Volará de nuevo?, preguntó el comerciante por 4ª vez. Garrett salió de debajo del esquife, limpiándose las manos con un trapo que hacía tiempo que había perdido toda garantía de limpieza. Volará, pero tienes que dejar de forzarla. Más allá de las tolerancias recomendadas por el fabricante, estas bobinas no están diseñadas para calentarse tanto. Pero a los plazos de entrega no les importan tus plazos de entrega, les importa la física. Garrett arrojó el trapo sobre su mesa de trabajo. Puedo tener la lista mañana por la tarde. Serán 400 créditos por las piezas y 200 por la mano de obra. El comerciante refunfuñó, pero pagó el depósito sin más. Llevaba años viniendo a reparaciones Sondheim y sabía que los precios de Garrett eran honestos, incluso cuando su trato con los pacientes no lo era. Garrett estaba buscando su escáner de diagnóstico cuando las puertas del hangar, al otro lado del muelle comercial, empezaron a abrirse. Esto era inusual. La entrada principal estaba en el otro extremo, cerca del centro de tránsito de la estación. Estas puertas conectaban con los atraques privados, reservados para naves que requerían discreción, seguridad, o simplemente tenían suficiente dinero para evitar rozar sus cascos con cargueros comunes. La nave que se deslizaba por allí no se parecía en nada a los destartalados cargueros que solían atraer la atención de Garrett. Era un crucero ceremonial Velkat, todo líneas fluidas, y un casco iridiscente que parecía cambiar entre plateado y azul pálido, según la luz. Incluso estaba dañado, con marcas de quemaduras en un motor y una grieta visible en la ventana delantera. Poseía una elegancia que hacía que todo lo demás en el hangar pareciera haber sido ensamblado con piezas de repuesto por niños borrachos. «Caramba», murmuró Riggs, el técnico superior de Garrett, que había salido del almacén de piezas para observar. Riggs era un hombre enjuto, de unos 50 años, con estrabismo permanente y tendencia a decir lo obvio. «Ya veo que no vienen a esta parte de la estación». «Yo también lo veo. ¿Qué crees que quieren?». Garrett no respondió, porque la rampa de embarque del crucero ya estaba descendiendo, y sintió una inesperada curiosidad por saber quién emergería. Los Velket eran una de las especies más antiguas, habiendo logrado los viajes interestelares mientras la humanidad aún discutía sobre si la Tierra era plana. Vivieron durante siglos, se movieron por las estructuras políticas de la galaxia con la paciencia y la gracia de criaturas que sabían
que la mayoría de los problemas se resolverían solos si uno simplemente esperaba lo suficiente, y tenían la reputación de ser completamente imposibles de entender. Su idioma nunca había sido traducido con éxito por ningún sistema automático. Sus protocolos culturales seguían siendo un misterio incluso para los xenoantropólogos más dedicados, y preferían llevar a cabo todos los asuntos importantes a través de un pequeño grupo de intérpretes especialmente entrenados, que había pasado décadas aprendiendo a salvar la brecha entre los patrones de pensamiento de los Velket y los de todos los demás. 3 figuras descendieron por la rampa. Los 2 primeros eran agentes de seguridad de Velket, altos y delgados, con la misma piel blanca azulada y cabezas calvas que caracterizan a su especie, con uniformes ajustados que sugerían tanto elegancia como capacidad para la violencia. Escudriñaron el hangar con expresiones de disgusto, apenas disimulado, claramente indiferentes a la mancha de aceite, las figuras en el suelo y la atmósfera general de trabajo honesto. La tercera figura dejó a Garrett sin aliento. Era vieja, incluso para los estándares de Velket. Su piel había adquirido la translucidez propia de la edad extrema. Se movía con la cuidadosa deliberación de alguien cuyas articulaciones ya no cooperaban con la misma facilidad que antes. Pero su túnica era de una magnífica tela azul intenso que caía al suelo en elegantes pliegues, adornada con símbolos que brillaban con una suave luminiscencia a lo largo del panel frontal y las mangas. Un broche dorado en su garganta sujetaba un collar ceremonial, y a pesar de su evidente fragilidad, proyectaba una autoridad que hacía que la percha pareciera más pequeña simplemente por contenerla. También hablaba rápido y con evidente frustración, en un idioma que Garrett no había oído en 17 años. El sonido lo golpeó como un golpe físico. Por un instante, volvió a tener 8 años, sentado en el regazo de su abuela, en su pequeño apartamento, en el mundo colonial de Tesalia, escuchándola cantar canciones en un idioma que, según ella, venía de las estrellas. Tenía 15 años, sosteniéndola de la mano mientras ella se escabullía, prometiéndole que recordaría las palabras que le había enseñado, aunque no le quedara nadie con quien hablarlas. Tenía 17, dejando Tesalia para siempre con nada más que una maleta y un montón de frases que jamás había pronunciado en voz alta en Velcati. Ella estaba hablando, y Garrett, imposiblemente, entendía cada palabra. Esto es intolerable. La vieja Velkit les decía a sus oficiales de seguridad: solicité específicamente una instalación capaz de manejar vasos ceremoniales. Esto parece un desguace operado por primitivos. Uno de los oficiales de seguridad, un hombre más joven con la postura rígida de alguien que ha pasado toda su carrera recibiendo gritos de sus superiores, respondió con un marcado acento estándar: matriarca, las instalaciones de reparación de nivel superior están ocupadas. La cumbre comercial ha llenado todos los nacimientos disponibles. Este era el único lugar con espacio suficiente para las dimensiones de su nave. Entonces, esperaremos hasta que haya algo adecuado disponible. El daño a los sistemas atmosféricos está empeorando. La ingeniera jefe de la matriarca, Valletra, estima que tenemos quizás 6 horas antes de que el ambiente interno se vuelva inadecuado para su comodidad. El viejo Velketh emitió un sonido que en cualquier idioma se traduciría claramente como profundo disgusto. Y supongo que ninguno de estos mecánicos habla correctamente. ¿No, matriarca? Hemos solicitado servicios de traducción, pero el tiempo de espera es considerable. La cumbre ha generado una demanda significativa. No discutiré las necesidades de mi nave a través de ningún intermediario electrónico. Se perderían por completo las sutilezas. Se giró para inspeccionar el hangar, y su mirada recorrió el muelle de Garrett, con la eficiencia desdeñosa de quien cataloga cosas que no merecen su atención. Esto es lo que ocurre al viajar más allá del espacio civilizado. Uno se encuentra a merced de un anciano honorable, dijo Garrett, y las palabras surgieron de su boca antes de que su cerebro las autorizara por completo. Quizás pueda ayudar. Había hablado en Velkethi. El silencio que siguió fue tan absoluto
que Garrett pudo oír el zumbido distante de los procesos atmosféricos de la estación. Los dos oficiales de seguridad se quedaron paralizados, sus expresiones pasando del aburrimiento a algo que se parecía notablemente a la conmoción. Rhys, detrás de él, emitió un sonido ahogado, que podría haber sido un jadeo, o tal vez un pequeño infarto, pero fue la reacción de la anciana Belth, la que Garrett recordaría el resto de su vida. Ella se giró lentamente hacia él, abriendo mucho sus antiguos ojos, y por un instante todo rastro de autoridad imperiosa desapareció de su rostro, reemplazado por algo crudo, vulnerable y totalmente inesperado. ¿Qué dijiste?, susurró también en Velkethi. Garrett dio un paso al frente, muy consciente de su mono manchado de grasa y sus manos callosas, y de que probablemente tenía refrigerante en el pelo. Dije que tal vez podría ayudar, honorable anciano, si su nave necesita reparación. Tengo algo de experiencia con sistemas de propulsión antiguos y hablo su idioma, aunque le pido disculpas si mi acento es malo. Han pasado muchos años desde que tuve la oportunidad de practicar en la matriarca. Lo miró fijamente durante un largo rato, y Garrett vio que algo cambiaba en sus ojos, algún cálculo o reconocimiento que no pudo interpretar del todo. Entonces hizo algo que hizo que ambos agentes de seguridad retrocedieran involuntariamente. Han sonrió. En tu acento, dijo en voz baja, no es nada malo, es perfecto. Es el acento de la provincia de Velacena, de las regiones costeras cerca de los acantilados Cantores. Su voz tembló ligeramente. No he oído ese acento en 73 años, desde que mi querida amiga dejó nuestro mundo y nunca regresó. La reparación, al parecer, fue relativamente sencilla. Un micrometeorito había golpeado el motor de babor del crucero en una celda durante su aproximación a la estación, dañando los reguladores armónicos que equilibró la potencia de empuje. Era el tipo de problema que cualquier mecánico competente podría solucionar con las piezas adecuadas y el tiempo suficiente para averiguar dónde el Velkath había escondido los paneles de acceso. Lo que no era sencillo era conversar con la matriarca Selene Betamara, mientras intentaba concentrarse en un delicado trabajo de calibración. Ella había insistido en acompañarlo al compartimento del motor, desestimando las protestas de su oficial de seguridad, con un gesto de la mano que sugería una larga práctica, ignorando a quienes intentaban decirle qué hacer. Ahora estaba sentada sobre una caja de equipo que probablemente costaba más que todo el muelle de Garrett, observándolo trabajar y haciéndole preguntas con una voz que denotaba décadas de soledad no expresada. ¿An tu abuela?, dijo. Háblame de ella. Garrett ajustó un amortiguador armónico, comprobando las lecturas en su pantalla de diagnóstico. Su nombre era Ellen, originalmente Ellen Whitmore, aunque adoptó el apellido de mi abuelo al casarse. Nació en la Tierra, en un lugar llamado Vermont, pero se fue de joven y pasó la mayor parte de su vida en los mundos coloniales. ¿Y cómo aprendió a hablar? Esta era la pregunta que Garrett temía. La respuesta estaba ligada a cosas que nunca había comprendido del todo. Misterios que su abuela se había llevado a la tumba. Nunca me contó toda la historia, solo que de joven salvó la vida de alguien de tu mundo, y esa persona le enseñó tu idioma como agradecimiento. La matriarca guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. ¿Cómo se llamaba esa persona? La que salvó. No lo sé. Nunca lo dijo. Garrett dejó sus herramientas y se giró para mirarla. Matriarca, no pretendo entrometerme, pero parecías conmovida cuando me oíste hablar. ¿Hay algo? Hace 73 años la matriarca me interrumpió. Era joven, insensata, y estaba convencida de saber más que todos los que intentaban aconsejarme. Tomé una pequeña nave y exploré regiones del espacio que mi familia me había prohibido visitar. Territorio humano, lo llamaban, peligroso e impredecible. Sonrió levemente. Esperaba encontrar exactamente eso. Garrett escuchó. Con las manos quietas mi nave Fallow. El soporte vital falló. Estuve a la deriva durante 2 días.
viendo cómo mi suministro de aire disminuía, contemplando la espectacular estupidez de morir sola, porque había sido demasiado orgullosa para decirle a nadie a dónde iba. La mirada de la matriarca se había perdido en la distancia, centrada en recuerdos de otra vida, y entonces una nave humana me encontró. Una pequeña nave comercial, poco más que una lanzadera. La piloto era una joven con el pelo del color de las hojas de otoño y una risa que sonaba como agua sobre piedras. Arriesgó su vida para atracar en mi nave, que estaba a punto de desmoronarse, y ponerme a salvo. Me cuidó hasta que recuperé la salud. Durante las semanas siguientes, compartió su comida, su agua y sus terribles chistes, que aprendí a amar, a pesar de entender solo la mitad. ¿Qué pasó? Le enseñé mi idioma. Era el único regalo que tenía para ofrecer, lo único de valor que podía darle a alguien que ya me había dado todo lo que importaba. Aprendió rápido, más rápido que nadie que hubiera conocido. Y cuando finalmente llegamos a una estación donde pude contactar a mi familia, la voz de la matriarca se quebró. Estaba avergonzada de admitir lo que había hecho, como me había arriesgado tan descuidadamente. Mi familia era poderosa, conservadora, desconfiada de los forasteros. Así que le dije a Ellen que era mejor que nos separáramos. Mejor que nadie supiera de nuestra amistad. Prometí encontrarla algún día cuando las cosas fueran diferentes, pero nunca lo hiciste. Lo intenté años después, décadas después, cuando había ascendido a posiciones donde las opiniones de mi familia ya no me limitaban. Pero para entonces, el rastro se había perdido. Se había desvanecido en la inmensidad del espacio humano, y no tenía forma de encontrarla. La matriarca miró a Garrett con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. Nunca me lo perdoné. Todos los días durante 73 años me he preguntado qué fue de Ellen Whitmore. Si alguna vez entendió por qué la abandoné. Si me odió por ello. Garrett sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un nudo de viejo dolor que había cargado tanto tiempo, que había olvidado que estaba allí. Ella no te odiaba. Hablaba de ti todo el tiempo cuando yo era pequeña, aunque nunca mencionó tu nombre. Te llamaba su amiga de las estrellas. Dijo que conocerte fue lo más importante que le había sucedido, que cambió su vida. Me recordaba. Nunca dejó de recordarme. Por eso me enseñó tu idioma, para que algún día, si alguna vez conocía a alguien de tu gente, pudiera decirle que Ellen Whitmore cumplió su promesa. Nunca lo olvidó. La matriarca lloró entonces, suavemente y sin vergüenza. Y Garrett descubrió que él también lloraba por su abuela, que había muerto sola en un mundo colonial con un secreto que había guardado durante la Mayo. Era parte de su vida. Para esta anciana que había pasado 7 décadas lamentando una decisión que tomó cuando era joven y tenía miedo. Para los extraños hilos del destino que los unieron en un mugriento muelle de reparaciones de una estación en el límite de la nada. Hablaron durante horas mientras Garrett trabajaba en el motor. La matriarca le habló de Ellen tal como la conoció, joven, feroz y risueña, el tipo de persona que lo arriesgaría todo por una desconocida, porque simplemente nunca se le ocurrió no hacerlo. Garrett le habló de Ellen, tal como la conoció, más llorera y más amable, pero aún con la misma chispa. La abuela que lo crió tras la muerte de sus padres en un accidente minero, que le enseñó a arreglar motores y a hablar un idioma extranjero, y a creer que la amabilidad nunca se desperdicia, incluso cuando parecía pasar desapercibida. Para cuando terminaron las reparaciones, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran desconocidos unidos por un fantasma del pasado. Eran algo más. Algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía. Tengo una propuesta para ti, dijo la matriarca mientras Garrett cerraba el último panel de acceso. Teas, voy camino a la Asamblea Galáctica, donde representaré a mi pueblo en negociaciones que moldearán el futuro de este sector durante generaciones. Soy vieja y estoy cansada, y he pasado las últimas semanas rodeada de ayudantes y asesores que me hablan con gran deferencia, pero muy poca honestidad. Miró a Garrett con una mirada feroz y vulnerable a la vez. Me gustaría que me acompañaras, Garrett,
Parpadeó. Yo a la Asamblea Galáctica, hablas mi idioma como ningún otro humano. Eres lo suficientemente honesto como para decirme cuando estoy siendo ingenua, sospecho, y lo suficientemente compasivo como para hacerlo con amabilidad, y estás, a menos que me equivoque mucho, completamente perdido en este muelle de reparaciones. Levantó una mano para evitar su protesta. No te sugiero que abandones tu vida. Te sugiero que emprendas un viaje, que veas algo de la galaxia más allá de esta estación. Y cuando termine, si deseas volver a tu grasa, a tus motores y a tu tranquilo y noble anonimato, yo mismo te traeré de vuelta. ¿Por qué? Porque Ellen Whitmore me dio una segunda oportunidad hace 73 años. Y nunca tuve la oportunidad de pagar esa deuda, porque su nieto está frente a mí hablando su idioma, y descubro que el universo me ha presentado una oportunidad, que no soy tan tonta como para rechazar 2 veces. La matriarca sonrió y, por un momento, pareció décadas más joven. Y porque creo que a mi nieta le vendría bien una amiga a la que no le importe la política ni la gerencia, ni ninguna de las demás tonterías que la han hecho tan profundamente infeliz. Alguien que pueda enseñarle que hay cosas en la vida más valiosas que el poder. ¿Tienes nieta? Yo sé, llama Valente, y es brillante, y amable, y absolutamente miserable, porque todos los que conoce quieren algo de ella. La expresión de la matriarca se suavizó. No querías nada de mí, Garrett Sandholm. Ofreciste ayuda porque podías, y compartiste la historia de tu abuela porque importaba. Y ni una sola vez me has preguntado qué podría darte a cambio. Eso es más raro de lo que crees. Garrett pensó en su muelle, su pequeño apartamento, su gato, que se molestaría si se fuera, pero probablemente sobreviviría a la incomodidad. Pensó en los años que le quedaban por delante, llenos de trabajo honesto y tardes tranquilas, y en la persistente sensación de que había algo más que debía hacer con su vida. Pensó en su abuela, que había cruzado la inmensidad del espacio porque un desconocido necesitaba ayuda, y que había llevado un lenguaje secreto en su corazón hasta que encontró a alguien a quien transmitírselo. ¿Cuánto tiempo estaríamos fuera? 3 meses. Quizás 4. Las negociaciones son complejas. Necesitaría encontrar a alguien que cuidara del muelle y de mi gato. La sonrisa de la matriarca se ensanchó. Creo que esos arreglos pueden hacerse. El viaje a la Asamblea Galáctica duró 12 días, y Garrett pasó la mayor parte de ellos en un estado de asombro y desconcierto. La nave de la matriarca, una vez reparada, era una maravilla de ingeniería y diseño, con pasillos que parecían fluir en lugar de terminar, y salas de observación que ofrecían vistas de Starfield tan hermosas que le hacían doler el pecho. Le habían dado habitaciones más grandes que todo su apartamento en la estación Meridian, con una cama que se ajustaba a su temperatura corporal, y una cámara de baño con agua que parecía no agotarse nunca. Conoció a Valenti al tercer día. Ella lo encontró en la sala de máquinas, a la que había acudido por costumbre, y porque el zumbido familiar de la maquinaria le ayudaba a calmar los nervios. Estaba examinando los reguladores armónicos que había reparado, comprobando que su trabajo se mantuviera en funcionamiento continuo, cuando oyó pasos detrás de Ellen. «Tú eres el mecánico humano», dijo una voz, «el que habla el idioma de la abuela». Garrett se giró y se encontró con una joven Velquez, observándolo con una expresión que mezclaba curiosidad y cansancio, a partes iguales. Era alta como todos sus compañeros, personas con la misma piel pálida y cabeza calva, pero donde la matriarca proyectaba una autoridad ancestral, Valentí irradiaba algo más incierto. Vestía túnicas más sencillas que las de su abuela, gris oscuro con mínima ornamentación, y estaba de pie con los brazos cruzados en una postura que sugería que estaba preparada para la decepción. «Esa soy yo», dijo Garrett Sandholm. «Aunque prefiero ingeniero a mecánico. Para ser más específicos, ¿hay alguna diferencia? Unos 3 años de estudios y muchas deudas en mi caso», sonrió. «Pero sí, hay una diferencia. Los mecánicos arreglan cosas que se rompen. Los ingenieros entienden por qué se rompieron en primer lugar». Valentí lo consideró. «Mi abuela dice que conociste a su amiga, la humana».
que le salvó la vida era a mi abuela. Nunca supe toda la historia hasta ahora. Garrett se apoyó en el cárter del motor, dándole espacio a Valentine. Parecía alguien inusual para la gente que no la acosaba, buscando atención. Al parecer, tu abuela era bastante rebelde de joven. Es difícil de imaginar. Seguro que sí. Pero la gente cambia. O tal vez simplemente mejora en ocultar las partes de sí misma que no encajan con las expectativas. Se encogió de hombros. Pasé años ocultando el hecho de haber hablado. Lo sentí demasiado privado. Demasiado conectado con alguien que había perdido. Resulta que el universo tenía otros planes. Valentine guardó silencio un momento. Luego, inesperadamente, descruzó los brazos y se sentó en la caja del equipo, cerca de donde estaba Garrett. Quiere que pase tiempo contigo, abuela. Dice que podría ser una buena influencia. ¿Y tú qué opinas? Creo que se está entrometiendo, como siempre. Pero no había verdadera ira en la voz de Valentine. Solo un cariño cansado. Cree que, como no estoy contento, debo necesitar que arreglen algo, como uno de tus motores. ¿Necesitas que arreglen algo? Valentine lo miró directamente por primera vez, y Garrett vio el agotamiento en sus ojos, el peso de expectativas que nunca pidió cargar. No lo sé. Quizás necesito que alguien me diga que es aceptable no querer la vida que me han planeado, que hay otras maneras de ser valioso, más allá de cumplir obligaciones que nunca elegí. Puedo asegurarte que Garrett lo dijo en voz baja, por si sirve de algo. Mi abuela solía decir que las únicas obligaciones que importan son las que asumimos. Todo lo demás son solo esperanzas ajenas disfrazadas de exigencias. Eso suena a algo que diría alguien sin nada que perder. Quizás suena a algo que alguien que ya lo perdió todo, aprendió a las malas. Garrett pensó en sus padres, su abuela, las décadas que había pasado, manteniendo un perfil bajo y bajas expectativas. No voy a fingir que entiendo tu vida, Valentine. Crecí arreglando cosas para gente que no podía permitirse algo mejor. Creciste preparándote para liderar una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Son mundos diferentes. Entonces, ¿por qué cree tu abuela que puedes ayudarme? Creo que Garrett lo dijo con cuidado. Ella cree que a veces ayuda a hablar con alguien que no tiene ningún interés en tus decisiones. No me importa la política ni la sucesión, ni ninguna de las cosas que probablemente les importan mucho a todos los demás en tu vida. Lo único que me importa es si realmente estás bien. Y eso no es algo que me interese. Valentine lo observó durante un largo rato, y Garrett tuvo la incómoda sensación de estar siendo pesado en una balanza interna que no podía ver. Finalmente, ella asintió lentamente. Puedes quedarte en la sala de máquinas Garrett Sondheim, pero puede que vuelva a hacer más preguntas. Estaré aquí, dijo. No tengo nada más que tiempo y una profunda necesidad de asegurarme de que mi trabajo de reparación no me avergüence delante de tu personal de ingeniería. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Valentine antes de darse la vuelta y marcharse. Reflexionó Garrett, un sobresalto. La Asamblea Galáctica se celebraba en una estación del tamaño de una luna pequeña, un vasto territorio neutral, donde representantes de 300 especies se reunían para debatir, negociar y ocasionalmente amenazarse mutuamente, en aras de la estabilidad interestelar. Garrett había visto imágenes en los noticieros, pero nada lo había preparado para la realidad. El Altísimo, una arquitectura que parecía desafiar la ingeniería estructural, la cacofonía de idiomas que sus implantes de traducción apenas lograban procesar, la abrumadora diversidad de formas de vida inteligente que se dedicaban a gobernar una galaxia. Técnicamente, formaba parte de la delegación de la matriarca, aunque su función oficial seguía siendo algo vaga. Asesor cultural, decía el documento, lo que parecía significar que permanecía cerca de la matriarca durante los actos formales y traducía sus ocasionales comentarios murmurados sobre las elecciones de moda de otros diplomáticos. Las negociaciones en sí mismas fueron brutalmente tediosas, centradas en acuerdos comerciales, disputas fronterizas y la asignación de derechos mineros en un campo de asteroides
que 3 especies diferentes afirmaban haber descubierto primero. Garrett no entendía casi nada, pero observó a la matriarca trabajar y quedó impresionado por su paciencia, su astucia y su capacidad para encontrar acuerdos donde parecía imposible. Es buena en esto, le dijo a Valentine una noche, mientras observaba cómo la matriarca concluía una sesión particularmente polémica, sugiriendo una solución que, de alguna manera, hizo que todos sintieran que habían ganado. Tiene 300 años de práctica, dijo Valentine. Estaba de pie junto a él en la galería de observación, mirando hacia la cámara principal. Parece fácil, pero sé cuánta preparación requiere cada sesión, cuántos escenarios considera, cuántos resultados posibles planea. No querrás hacer esto tú mismo, ¿verdad? Valent guardó silencio un momento. No sé qué quiero. Ese es el problema. Me han entrenado toda mi vida para un rol que nunca elegí, y nunca se me ha permitido imaginar otra alternativa. Anse giró para mirarlo. ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa? Garrett consideró la pregunta seriamente. Probablemente seguiría arreglando motores, pero tal vez lo haría en un lugar más interesante que la estación Meridian. Conocería más de la galaxia, trabajaría en naves que nunca había visto. Anne sonrió. No soy muy ambicioso. Supongo que te subestimas. Tu abuela dice que podrías haber sido mucho más que el dueño de un muelle de reparaciones, que tienes talentos que nunca te has molestado en desarrollar. Tu abuela es amable, pero se equivoca. Soy bueno en lo que hago. Eso es suficiente para mí. Anne hizo una pausa. ¿Qué harías si la sucesión no fuera un factor? Estudiaría, dijo Valentine de inmediato, como si la respuesta hubiera estado esperando a que alguien la preguntara. Medicina, específicamente, xenobiología. Hay tanto que no entendemos sobre cómo funcionan las diferentes especies, cómo interactúan nuestras fisiologías, qué tratamientos podrían funcionar a través de las barreras de las especies. Su voz se animó de una manera que Garrett nunca antes había escuchado. Pero tales estudios requieren años de dedicación, viajes a instalaciones de investigación remotas, la disposición a priorizar la curiosidad intelectual sobre las obligaciones políticas, nada de lo cual es compatible con liderar la delegación. Se lo ha dicho a su abuela muchas veces. Ella dice, primero debo cumplir con mis responsabilidades, que quizás después haya tiempo para mis intereses personales. La expresión de Valand se agrió. Después, cuando ya sea viejo, cuando los años de cuestionamiento y descubrimiento hayan quedado atrás, ¿qué clase de científico empieza su trabajo a los 150? Garrett no tenía una respuesta para eso, pero archivó la conversación, pensando en ella hasta altas horas de la noche, mientras la estación zumbaba a su alrededor. La crisis llegó 3 semanas después de la cumbre, y llegó sin previo aviso. Garrett estaba en los aposentos de la delegación, revisando las especificaciones técnicas de una embarcación que uno de los otros diplomáticos le había pedido que examinara. Cuando sonaron las alarmas, el sonido le resultó desconocido al principio, un tono profundo y pulsante que parecía vibrar a través de las paredes, y tardó varios segundos en comprender su significado. Código de emergencia médica Carmesi, Delegación 7. La matriarca la encontró en sus aposentos privados, rodeada de su personal médico y oficiales de seguridad, inmóvil en una cama que se había convertido rápidamente en una estación de tratamiento. Su piel había pasado de pálida a casi transparente, y su respiración era superficial e irregular. ¿Qué ha pasado?, preguntó Garrett, abriéndose paso entre la multitud. Nadie intentó detenerlo. La directora médica, una mujer de Belcath, de mediana edad, con manos firmes y mirada aterrorizada, levantó la vista de su equipo de diagnóstico. Fallo sistémico en cascada. Las funciones de sus órganos se están apagando secuencialmente. Podemos ralentizar el proceso, pero no podemos detenerlo. No aquí, no con el equipo disponible. Entonces, llévenla a un centro médico adecuado.
No hay tiempo. El puesto médico de Belkett más cercano está a 11 días de distancia. Al ritmo actual de deterioro, quizás le queden 72 horas. Garrett sintió las palabras como un golpe físico. Miró a la matriarca, esta mujer que se había convertido en algo así como una familia para él en cuestión de semanas, y se negó a aceptar lo que el médico le decía. ¿Qué hay de las instalaciones que no son Bevolketh? Esta estación debe tener capacidad médica. El centro médico de ensamblaje está bien equipado, pero su personal no tiene experiencia con la fisiología Bevolketh. Los protocolos de tratamiento son completamente diferentes. Fácilmente podrían hacer más daño que bien. Entonces, enséñeles. El médico lo miró fijamente. Enséñeles procedimientos médicos complejos en 72 horas. No, pero seguro que puede enseñarles lo suficiente para estabilizarla hasta que llegue la ayuda adecuada. Muéstreles lo que necesitan saber and supervise todo. Adapte su equipo cuando sea necesario. Garrett se giró para mirar al personal reunido. Son médicos, ¿verdad? No es improvisar en emergencias parte de la descripción del trabajo. No es tan sencillo. Entonces, explícame por qué no es sencillo. Y de todas formas, averiguaremos cómo hacerlo funcionar. Por un momento, nadie se movió. Entonces Valanti dio un paso al frente, y Garrett se dio cuenta de que había estado de pie en la esquina todo el tiempo. Pálida, pero con voz firme. Tinray, no podemos aceptar esto sin más. La abuela no lo aceptaría si se invirtieran las posiciones. Se giró hacia el personal médico. Contacten con el centro médico de la asamblea. Díganles que les llevaremos a la matriarca y que nuestro personal les brindará toda la orientación necesaria. Garrett se encontró sirviendo de puente entre el equipo médico de Belkith y los médicos de la asamblea, traduciendo no solo el lenguaje, sino también los conceptos, ayudando a cada parte a comprender lo que la otra intentaba lograr. Carecía de formación médica, pero entendía los sistemas, entendía cómo funcionaban y fallaban las máquinas complejas, y podía ser persuadido para que volvieran a funcionar. Y, en cierto modo, el cuerpo de la matriarca era la máquina más compleja que jamás había intentado reparar. Volanth trabajaba a su lado, y él la observaba transformarse. La joven insegura y cansada que había conocido en la nave había desaparecido, reemplazada por alguien centrada, feroz y brillante. Repasó bases de datos médicas, sugiriendo adaptaciones a tratamientos estándar que los médicos de Belketh no habían considerado, haciendo preguntas que condujeron a soluciones que nadie más había imaginado. «¿Se te da bien esto?», le dijo Garrett, durante un breve descanso mientras ambos cogían comida del economato del centro médico. «He estudiado más de lo que sabe mi abuela en secreto, cuando tenía tiempo». La voz de Valanti sonaba agotada, pero viva. «Siempre creí que nunca tendría la oportunidad de usar lo aprendido, que era solo un pasatiempo para ocupar las partes de mi mente que el protocolo no podía alcanzar. Tal vez no tenga que ser solo un pasatiempo». Ella lo miró,
¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu abuela va a sobrevivir a esto. Me niego a creer lo contrario. Y cuando lo haga, verá lo que yo he visto estos 2 últimos días. Verá de lo que eres capaz cuando haces algo que realmente te importa. Garrett le puso la mano en el hombro. Habla con ella, Valentí. Háblale de verdad. Dile lo que quieres. Pasó 73 años, lamentando haber dejado que el miedo le impidiera ser honesta con mi abuela. No creo que quiera cometer el mismo error 2 veces. Valentí guardó silencio un largo rato, luego asintió lentamente. Primero le salvamos la vida, dijo. Luego tenemos esa conversación. Han trato hecho. El descubrimiento llegó al tercer día. Valentí había notado algo en la química sanguínea de la matriarca. Un sutil desequilibrio que los protocolos de diagnóstico estándar habían clasificado como un síntoma en lugar de una causa. Teorizó que abordar el desequilibrio directamente con un tratamiento desarrollado para una especie completamente diferente podría interrumpir el fallo en cascada antes de que se volviera irreversible. Los médicos de Velkeith se mostraron escépticos. Los médicos de la asamblea se mostraron cautelosos, pero Garrett examinó los datos de Valentí. Vio la convicción en sus ojos y tomó una decisión. Tiene razón, dijo. No entiendo ni la mitad de la terminología médica, pero entiendo el análisis de sistemas. Y esto tiene sentido. Si no lo intentas, muere de todos modos. Al menos esto le da una oportunidad. Al final, fue la propia matriarca quien zanjó el debate. Había recuperado la conciencia brevemente, y cuando le explicaron la situación, miró a su nieta con algo parecido a la admiración. ¿Encontraste esto?, preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Sí, abuela. Entonces, hazlo. Confío en ti. El tratamiento tardó 6 horas en prepararse y administrarse. Garrett permaneció en la sala de observación todo el tiempo, observando por la ventana cómo Valentí trabajaba junto a los equipos médicos, guiándolos a través de procedimientos nunca antes intentados. Cuando los signos vitales de la matriarca finalmente comenzaron a estabilizarse, cuando la falla en cascada se revirtió y sus órganos volvieron a funcionar con normalidad, sintió lágrimas correr por su rostro y no hizo nada por detenerlas. Valentí salió de la sala de tratamiento con el aspecto de haber envejecido una década, con el cansancio escrito en cada línea de su rostro. Pero cuando vio a Garrett, mientras la esperaba, sonrió, y fue lo más hermoso que había visto en su vida. Va a estar bien, dijo Valentí. Se espera una recuperación completa en 2 semanas. ¿Le salvaste la vida? Le salvamos la vida. Todos juntos. Hizo una pausa. Hablé con ella antes del tratamiento, mientras aún estaba consciente. La conté todo lo que quería, lo que había tenido miedo de pedir. Y lloró. Y luego rió. Y luego me dijo que era una idiota por haber guardado silencio todos estos años. Y que, por supuesto, debería estudiar medicina. Y que ella solo había querido que encontrara algo que me hiciera sentir viva, como la diplomacia la hace sentir viva a ella. La voz de Valentí se quebró un poco. Dijo que estaba orgullosa de mí. Nunca antes lo había dicho. Garrett la abrazó y ella se lo permitió. Y se quedaron allí un buen rato mientras el centro médico bullía a su alrededor. La matriarca se recuperó por completo, tal como habían predicho los médicos. Se recuperó en 10 días, más débil que antes, pero decidida a completar las negociaciones que había llevado a cabo desde tan lejos, y las completó, logrando acuerdos que los analistas de la delegación habían considerado imposibles apenas unas semanas antes. El día de la cumbre, llamó a Garrett a sus aposentos. Lo cambiaste todo, le dijo, sentada en una silla junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y una taza de té en las manos. Lo sabes, ¿verdad? No solo por mí, sino por Valentí. Por los dos. Acabo de arreglar algunas cosas que estaban rotas, dijo Garrett. Islo Kyuhego, tú haces mucho más que eso. La mirada de la matriarca era cálida. Elan estaría orgullosa de ti. Ojalá pudiera decirle en qué se ha convertido su nieto. Creo que, de alguna manera,
Lo sabe. La matriarca asintió lentamente. Tengo una propuesta para ti. Anotra, ante escucho. El gobierno de Velketh está estableciendo un nuevo programa de intercambio educativo con la Asamblea. Estudiantes de medicina de toda la galaxia tendrán la oportunidad de estudiar juntos, compartir conocimientos y desarrollar tratamientos que funcionen a través de las fronteras de las especies. Ella sonrió. Valanti será una de las primeras participantes, y el programa necesitará administradores, traductores, personas que puedan tender puentes entre diferentes culturas y formas de pensar. ¿Quieres que trabaje para el programa? Quiero que me ayudes a dirigirlo, no como diplomática ni burócrata, sino como eres un solucionador de problemas, alguien que ve cómo funcionan los sistemas, cómo se rompen y cómo mejorarlos. La matriarca se inclinó hacia adelante. Te has pasado la vida ocultando tus dones, Garrett Sandholm. Tu abuela te los dio para que los usaras. Es hora de que honres ese don. Garrett pensó en la estación Meridian, en su muelle, su apartamento y su gato. Pensó en la vida que había construido allí, tranquila, honesta y completamente normal. Y luego pensó en su abuela, que había cruzado las estrellas para ayudar a un desconocido, que había aprendido un idioma alienígena y lo había llevado en su corazón durante 60 años, que le había enseñado que el universo era más grande, extraño y maravilloso de lo que nadie pudiera imaginar. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. El programa se lanzó 6 meses después, ubicado en unas instalaciones recién construidas en una luna neutral entre Velki y el espacio humano. Garrett se encontró trabajando 18 horas al día, resolviendo problemas que no sabía que existían, aprendiendo más sobre política interestelar y medicina seno de lo que jamás hubiera esperado saber. Valanti prosperó en sus estudios, emergiendo rápidamente como una de las investigadoras más prometedoras del programa. Todavía pasaba tiempo con Garrett, compartiendo comidas en el economato de las instalaciones y conversaciones nocturnas sobre todo y nada. Su amistad se había profundizado hasta convertirse en algo excepcional y preciado, un vínculo que trascendía las especies, la cultura y todas las demás barreras que solían separar a las personas. Y la matriarca, recuperada y renovada, continuó su labor diplomática con un vigor que sorprendió a todos los que la habían considerado demasiado vieja y frágil. Visitaba el programa a menudo, viendo florecer a su nieta, viendo al hombre que se había convertido en un nieto, para ella construir algo que importaba. En el primer aniversario de la fundación del programa, celebraron una pequeña ceremonia. Garrett, de pie en el podio, observaba a los estudiantes, profesores y dignatarios reunidos, y habló de su abuela, de Ellen Whitmore, quien había salvado la vida de una desconocida y aprendido su lenguaje, y nunca lo olvidó incluso cuando el universo parecía decidido a hacerla olvidar. Ella me enseñó, dijo, que las conexiones que establecemos con los demás son las únicas cosas que realmente perduran, que la bondad se extiende de maneras que no podemos predecir, que a veces el viaje más importante es el que comienza cuando elegimos ayudar a alguien necesitado. Hizo una pausa, mirando a Valenty en la primera fila, a la matriarca sentada a su lado. Vine aquí porque un barco averiado atracó en mi muelle de reparaciones. Me quedé porque encontré algo que no conocía, lo que buscaba: una familia, un propósito, una razón para creer que incluso un simple mecánico de una estación, en el confín de la nada, puede marcar la diferencia. Después de la ceremonia, Valanty lo encontró de pie junto a la ventana mirando las estrellas. Tu abuela estaría orgullosa, dijo. La tuya también, respondió Garrett. Permanecieron allí juntos, observando cómo el universo giraba a su alrededor. ¿Why Garrett Sandholm, quien había pasado tantos años ocultando el lenguaje en su corazón? Finalmente comprendió para qué había sido todo ese tiempo, no solo hablar, sino ser escuchado. 60 años después, el Instituto Sonnenholm Mora de Medicina Interestelar se había convertido en uno de los centros de investigación
más respetados de la galaxia conocida. La biblioteca en su ala este contenía 2 objetos sobre los que los visitantes preguntaban a menudo: una fotografía descolorida de una mujer con cabello color otoño y una sonrisa risueña, y junto a ella, un antiguo bloc de datos con un mensaje escrito. La traducción, montada en una pequeña placa debajo, decía simplemente: algunos regalos no se pueden devolver, solo se pueden transmitir. Y cada año, en el aniversario de la fundación del instituto, estudiantes y profesores se reunían para contar la historia de cómo todo había comenzado con un barco averiado, un idioma oculto y 2 abuelas cuya amistad había sobrevivido incluso a la muerte.